¿Cómo será la próxima legislatura? Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Enfoque de Actualidad en la 8 Segovia. Feliz Año Nuevo. El Congreso de los Diputados ha vivido unas jornadas tensas durante la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que auguran también una legislatura un tanto bronca y con repercusión en la calle, con ciudadanos posiblemente aireados por algunos dirigentes de la oposición. Después de 8 meses de bloqueo político y cortes paralizadas, ya se ha celebrado el primer Consejo de Ministros, fruto de la coalición entre el PSOE y Podemos, con críticas como el anuncio del nombramiento de la exministra de Justicia, Dolores Delgado, como fiscal general del Estado. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su deseo de que su gobierno, sea proactivo, resuelto y ejecutivo. Pero, ¿qué futuro nos va a deparar la legislatura? ¿Van a tener, por otra parte, cabida los problemas de Segovia en la acción de este Ejecutivo? Para analizar estas cuestiones, contamos hoy con los diputados por Segovia, Jesús Postigo, del Partido Popular, José Luis Acebes, del Partido Socialista, y Rodrigo Jiménez, de Vox. Pero antes vamos a poner el foco y nos vamos a poner en situación con un reportaje que nos trae nuestro compañero y redactor jefe de esta casa, Daniel Martín. El nuevo gobierno es el primero en coalición en la etapa democrática en nuestro país y ante sí tiene muchos retos por delante. El primero era sacar al país del bloqueo con 4 elecciones en 4 años. Un gobierno con PSOE y Unidas Podemos al frente que deberá aprobar un presupuesto. El actual lleva congelado y prorrogado desde el año 2018 y sacar adelante un país con claros visos de desaceleración económica. 58 días después de las elecciones del 10 de noviembre, Pedro Sánchez era investido presidente en segunda votación el 7 de enero tras cosechar 167 síes y 165 noes. PSOE, Unidas Podemos, Más País, Compromís, Teruel Existe, Nueva Canarias, BNG y PNV apoyaban su investidura, siendo la más ajustada de la democracia. Atrás quedaba un periodo convulso de reuniones, de críticas cruzadas entre partidos y con el miedo a unas terceras elecciones muy cerca. El nuevo gobierno es el primero de coalición de toda la etapa democrática y cuenta con Pedro Sánchez al frente, con 4 vicepresidentes y hasta 22 ministerios. Esta misma semana tomaban posesión en su cargo todos ellos, con una profunda renovación y con la entrada de cargos de Podemos y de Izquierda Unida. La cifra de 22 ministerios es la más alta, exceptuando los 24 que hubo durante unos meses en 1980. También se ha celebrado el primer Consejo de Ministros, pero no en viernes, sino en martes, lo que será más habitual a partir de ahora. Por delante, el reto más inmediato, una vez que se ha puesto en marcha esta etapa de gobierno, será la de aprobar un presupuesto general que lleva prorrogado desde el 2018. De estas cuantías dependerán que Segovia pueda ver cómo avanzan infraestructuras paralizadas, como el Palacio de Justicia, sin avances desde agosto de 2018 y cuya nueva concesionaria podría tomar las riendas en las próximas semanas de una obra que necesita de 12 millones de euros para finalizarse. Antes, en primavera, podría estar lista la SG20, cuyos trabajos en el segundo de los tramos avanzan para dar fin a esta infraestructura. También el Teatro Cervantes espera un impulso para comenzar a ver la luz. Pero sin lugar a dudas, en estas últimas semanas las reivindicaciones ciudadanas han venido en materia de movilidad. La subida a un 1,69% del peaje Madrid, que se incrementa a más de 30.000 usuarios diarios, ha levantado cierta crispación y una recogida de firmas. Una eliminación completa del peaje y que lo tratara de hablar con la concesionaria, y si no fuera posible, lo que pedimos es la eliminación o la bonificación del 100% del peaje para todos los viajeros frecuentes y habituales. El ministro José Luis Ábalos ya señaló la semana pasada en Segovia que no se podía poner fin ahora y que habría que esperar al final de la concesión. Justamente lo que queremos es acabar con ese sistema de renovación de concesiones. Mientras tanto, las que haya, evidentemente, tienen una serie de compromisos que hay que respetarlos también en función de la seguridad jurídica y también del coste. Pero no obstante, vamos a tratar de hacer políticas compensatorias, no solamente aquí, sino también en Galicia, en Asturias, es decir, en aquellas comunidades que tienen un sobrecoste por este tema. Por las fechas han preguntado desde la plataforma Ávila Libre de Peajes a la Comisión Europea a través de una carta. El gobierno español tenía que haber legislado para decirnos
cuándo se tenía que terminar el peaje, entre 2024 y 2029, la indemnización que había que marcar a la concesionaria y los 7 años que hay que sacar a la nueva licitación. Entonces, ese Real Decreto, firmado en aquel momento por Ana Pastor, antigua ministra de Fomento, y que era bastante dañino para los intereses de los ciudadanos, pero hay que cumplirle, ¿no? Y le toca cumplirle a este gobierno. Y en el Espinar, que ven como este aumento incrementa de manera indirecta el tráfico pesado de la travesía de San Rafael, otro de los asuntos pendientes. Hay una plataforma y lo que estamos intentando es que a esa plataforma, o bien la creación de una, todas las partes implicadas del municipio estén implicadas en esa plataforma única para empezar a solicitar que el tráfico pesado desaparezca de la travesía y que empezamos a vivir un poco más a gusto, ¿no? También los usuarios de él habían hecho públicas sus necesidades y el aumento de algunas frecuencias para poder viajar a Madrid y el mantenimiento de otras. Con esta nueva frecuencia tendríamos una alternativa para poder llegar a nuestros trabajos. Si no tuviéramos plaza en el tren de las 7 de la mañana, posibilitaríamos que nuevos usuarios pudieran utilizar esta frecuencia porque por su lugar de trabajo en Madrid no llegan a tiempo en la actualidad. En estos primeros días del nuevo gobierno se ha aprobado ya la subida de las pensiones, un 0,9% de la que se van a beneficiar 33.667 segovianos con una cuantía media de 930,82 euros. Muchas gracias a Daniel Martín por su reportaje. Posiblemente del tema de las autopistas hablaremos en próximos programas y ya vamos a centrarnos dónde estamos, cómo va a ser esta legislatura. Muy buenas noches, Rodrigo Jiménez, diputado de Vox. Buenas noches, encantado de estar aquí, muchas gracias. Muy buenas noches, don Jesús Postigo, diputado del Partido Popular. Buenas noches. Buenas noches, encantado, un placer. Muy buenas noches a usted, don José Luis Aceves, diputado del Partido Socialista. Gracias por venir. Nada, un placer, muchas gracias. Y como siempre, gracias por estar aquí. Aurelio Martín, muy buenas noches. Director de la 8 Televisión, director del Día, Juanjo Fernández, siempre con el lápiz afilado. Tenemos ya por fin gobierno, pensábamos que no llegaría, pero ya está cumpliendo sus funciones, ahora ya no están en funciones. Si me permites, Aurelio, me gustaría contar a los telespectadores los 20-25 minutos previos antes de empezar a grabar este programa de Enfoque Actualidad de hoy, en el que tú y yo presentes aquí con los 3 diputados a los que agradezco su presencia, hemos visto un tono entre ellos amable, en momentos incluso jocosos, con chascarrillos, buen rollo que no fue incluso latente cuando estábamos en las 2 campañas electorales que vivimos en 2019 y que es de agradecer. Yo creo que se han quitado el traje de políticos por un momento y se ha visto como explicaban incluso entresijos del funcionamiento de la Cámara Baja, muy interesante para nosotros, que desconocíamos. Y yo como primera pregunta, si me permites, Aurelio, quería pedirles lo mismo, que se quitasen ese traje de diputado, de político, de su partido cada uno, y nos contasen a nivel personal cómo vivieron esas intensas jornadas de sesión de investidura de los días 4, 5 y 7. Los 3. Esto no es como empieza, es como acaba. Esto es como acaba, sí. Vamos a ver. Deseamos que el tono se mantenga durante todo el debate, no sé si será posible. José Luis, yo creo que además usted fue protagonista, en la víspera denunció incluso coacciones y amenazas a su teléfono móvil, incluso al de algún compañero de su partido en Segovia. ¿Cómo vivió a nivel personal esas jornadas? Bueno, pues la verdad que no me lo podía imaginar de esta manera, ¿no? Es verdad que yo en mi pasado en las Cortes de Castilla y León, en la Diputación Provincial incluso, yo no había vivido nunca esas broncas, esos insultos, esa manera de no respetar el turno de la palabra a un interviniente. La verdad que me quedé sorprendido, pero al mismo tiempo yo creo que también un poco preocupado, ¿no? Yo creo que cuando se producen ese tipo de manifestaciones, ese tipo de sobreactuación, repercute en que luego hay ciudadanos en la calle y luego hay personas que, bueno, pues que utilizan esa radicalidad y la llevan, bueno, pues como tuve que sufrir, como bien decías, en aquellos días previos, con amenazas, con insultos, con llamadas telefónicas que, bueno, rayaban, pues por lo menos la lógica, ¿no? Yo creo que somos muy mayorcitos y desde luego los que estamos representando a los ciudadanos sabemos claramente la posición y no hace falta ese tipo de amenazas que en este caso tuve que sufrir, ¿no? Por lo tanto, yo apelo, y lo digo de verdad, seguramente por llevar también poco tiempo en el Congreso, yo apelo a la moderación, ¿no? De alguna manera, en política la oposición está para controlar, fiscalizar, hacer propuestas,
que el gobierno tenga que aceptar o que no, pero que al fin y al cabo haya un debate sereno, y eso es el mejor ejercicio de responsabilidad que podemos hacer a la ciudadanía, ¿no? Por lo tanto, siempre tiene que haber debate, por supuesto, el templo de la palabra, que es el Congreso, tiene que servir para eso, para que se escuche la palabra, pero para que se escuche, no para que lo que reinen sean insultos, malos modos, y de alguna manera trascienda a la calle y digo lo que tengamos que sufrir. En este caso, bueno, pues si pensaron que conmigo iban a intentar influenciar, pues yo creo que todo lo contrario, ni un paso atrás, lo tenía muy claro, lo dije previamente y lo sigo diciendo claramente. Este país necesitaba gobierno y lo necesitaba desde hace mucho tiempo, y bueno, pues con todas las dificultades que no voy a negar, por supuesto, ni con todas las cosas que seguramente a nadie es perfecto ni le gustan todas las cuestiones, bueno, pues ya podemos rodar. Y fundamentalmente, lo decía Dani en el inicio del programa, por lo menos ya este gobierno desde el primer día cumpliendo con la subida de las pensiones, que creo que también es positivo y la gente lo esperaba. Al señor Postigo y al señor Jiménez le pido lo mismo, que se aparquen un segundo ese traje de partido político y se pongan el de ciudadanos, nos cuenten a los segovianos cómo vivieron personalmente esas sesiones de investidura. Luego habrá tiempo para que opinen sobre lo que piensan de este gobierno, de coalición, pero señor Postigo. Yo es la tercera sesión de investidura que vivo. Viví la de Mariano Rajoy, viví la de la moción de censura y que fue nombrado presidente Pedro Sánchez, y he vivido esta tercera de nuevo de Pedro Sánchez. Siento profundamente los insultos que ha comentado el señor Aceves, y desde luego eso no se puede llegar nunca a esa situación, nunca. Pero en cualquier caso, y creo que lo comentábamos aquí en los momentos que comentabas antes tú, en estos 20-25 minutos, yo cuando hubo la moción de censura y que salió Mariano Rajoy y entró Pedro Sánchez, yo tuve que salir casi escoltado del Congreso de los Diputados por los escraches y la presión tan violenta que había de la izquierda y de la ultraizquierda en el Congreso de los Diputados, y que no conseguíamos, y ojo, que habíamos dejado de ser gobierno y nos costó salir del propio Cortes Generales de España, ¿no? Dicho esto, yo diría, creo que suscribo con Aceves en que siempre en el hemiciclo hay una escenificación, hay una teatralización de lo que ahí se dice, sobre todo por el efecto que se tiene luego en los distintos medios de comunicación y sobre los propios ciudadanos. Pero yo discrepo, yo creo que no fue una investidura que todo fue una bronca, ahí se produjo situaciones muy difíciles, muy críticas, muy complicadas, porque en el lugar de la soberanía nacional, donde tenemos representación todos los diputados de la soberanía nacional que recae sobre el pueblo español, ahí se dijeron cosas muy duras, Y ya no lo que se dijo, que fue muy duro, sino los silencios de aquellos que tenían que haber salido en defensa de lo que se dijo. No podemos olvidar que ahí, por parte de representantes de distintas fuerzas políticas que han apoyado al gobierno que en estos momentos ya se ha constituido, entiéndase Bildu, entiéndase RC, se dijeron cosas durísimas, y ahí está la transcripción, y yo las he vuelto a leer para confirmar lo que ahí se decía, que ahí se ha atacado la unidad de España, se ha atacado la justicia, se ha atacado la sanidad, se ha atacado al rey, se ha atacado a la monarquía, a la territorialidad, a la unidad de España, por parte de muchos de los que su intervención dijeron. Y ojo, muchas veces sabíamos por dónde pueden salir o pueden decir lo que iban a decir, pero claro, lo que llamó poderosísimamente la atención es que el presidente en ese momento en funciones y que era candidato no salió en la mínima defensa de todos aquellos ataques de distintas fuerzas o partidos políticos. Entonces, eso no es bronca, no es bronca, sino que por parte, al menos del Partido Popular, con mucho rigor y con mucha firmeza, dijimos lo que entendíamos que el presidente en funciones y el que se presumía se iba a investir nos estaba diciendo en defensa del ataque que estaba sufriendo
España y los españoles. Eso creo que no es bronca, creo que es rigor y firmeza, y desde luego el Partido Popular va a estar con mucho rigor en todo lo que se refiere a los principios básicos de lo que es España, de la territorialidad, de la igualdad, de la unidad de España, y desde luego con una firmeza absoluta y con un rigor importante en todas aquellas medidas que quiera acometer y llevar a cabo. Les vamos a pedir a partir de ahora un poco más brevedad para poder seguir avanzando en el debate. Rodrigo Jiménez, diputado de Vox, también se estrenaba en el hemiciclo. Se refería al señor Postigo, creo que a la intervención de la diputada de Bildu, que fue la que más caldeó el ambiente de la segunda sesión de investidura. ¿También lo vivió usted así? Bueno, a mí me gustaría comenzar condenando las amenazas que ha sufrido el señor Acebes. Le entiendo perfectamente, porque yo sé lo que es sufrir amenazas. Desde el pasado enero, cuando Javier Ortega vino a Segovia, sufrimos amenazas, todo provocado por los aliados ahora mismo del gobierno, que hizo una alerta antifascista, que todos recordarán, cuando Vox consiguió 12 diputados en Andalucía. El día 10 de abril, cuando vino Rocío Monasterio, tuvimos un escrache tremendo en el cual no nos dejaron pasar por la calle Real. Yo he sido amenazado también en más de una ocasión, incluso en mi pueblo, y lo comprendo perfectamente. Pero que en aquella ocasión se permitió a que la izquierda o la ultraizquierda se manifestara sin que se disolviera aquel escrache y aquella manifestación. Y con respecto a lo que sucedió en estos días de investidura, 4, 5 y 7 concretamente, del pasado enero, pues hombre, yo no sé si fue bronco o no. Lo que sí que habría que analizar es, y aquí comparto lo que ha dicho el señor Postigo, cómo puede decir la señora Aizpurúa hacer proclamas contra el rey Felipe VI y contra la corona, y cómo la diputada de RC, Montse Basa, dijo textualmente que le importaba a un comino la gobernabilidad de España. Estos son socios del partido que actualmente está gobernando, ¿de acuerdo? Y lo que sí que es de extrañar es que ese silencio que hubo es bastante llamativo sin que nadie dijera nada. Claro, al final nos estábamos jugando que Pedro Sánchez fuera presidente o no. Por otro lado, con sinceridad, yo sinceramente no lo entiendo. No lo entiendo porque ustedes imagínense, yo les voy a poner un símil, un ejemplo, ¿no? Imagínense que somos cardenales y llegamos al cónclave, ¿no? Y vamos a elegir un papa. Y cuando vamos a elegir a ese papa, ¿no?, resulta que hay algunos que dicen que son anticatólicos, que no son religiosos, que no creen en la elección del papa, y más, te dicen que creen en Lucifer. Pues ¿qué harías tú ahí? Ahí en ese momento lo que harías sería expulsarlos y ir contra aquellos que van contra el orden constitucional y contra la soberanía nacional. Y esto fue lo que ocurrió. Por eso a lo mejor la sensación que se dio de cara a la opinión fue que fue un debate bronco, pero yo creo que no fue así. Y yo transmito la realidad de lo que yo viví. Hombre, por alusiones, 3 cosas muy rápidas, un mensaje muy claro. Nosotros no tenemos ningún acuerdo con Bildu, eso es falso. Con Esquerra Republicana sí. Nosotros tenemos una ventaja. Los acuerdos son todos públicos. Están todos publicados en redes sociales y en medios de comunicación. Con aquella formación política que no tenemos ningún acuerdo, desde luego no está publicado porque no existe. Por lo tanto, vale ya de los fake news, vale ya de mentir radicalmente con ese tipo de mensajes. Segunda cuestión clara, yo desde luego estoy en contra de cualquier tipo de violencia, de cualquier tipo de violencia. O sea, no tengo ningún problema en decirlo y además públicamente. Y tercera cuestión, ¿qué quiero decir con esto? Hombre, que se venga a decir, estamos en un Estado de Derecho en el que, por suerte, y lo digo de verdad, cualquier persona pública puede ser, en este caso, criticada o puede ser, desde luego, beneficiada por un halago. Por lo tanto, no tenemos que tener ningún problema, por eso hemos llegado a la democracia, por eso tenemos asentado nuestro Estado de Derecho y el marco constitucional, y permite hacer críticas a cualquier persona. ¿O es que ustedes no hacen a la persona del presidente del gobierno, a la institución que dirige nuestro país, no críticas, sino insultos? Y no voy a repetir aquí porque los ciudadanos lo saben, todos los que han llegado durante este momento. Por lo tanto, esa vara de medir que tienen diferenciada, yo creo que es completamente errónea. Errónea completamente porque la gente lo sabe, que ustedes tienen 2 formas de ver la realidad. Una es, cuando a mí me beneficia es todo perfecto, lo hemos visto
escasamente hace unas horas, cuando en el Parlamento de Cataluña han aprobado, junto con aquel demonio que es el señor Torra y su partido, han aprobado los presupuestos del Parlamento de Cataluña. En eso no se rompe España, pero por el contrario, pero ahí ha sido el Partido, cuando otros, ha sido el Partido Popular y Ciudadanos, desde luego, ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, pero, bien, perfecto, pues, pero nosotros además lo hemos reprobado. Al igual que ustedes cometen otro tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, lo que quiero decir es que, por lo que veo, y es, yo creo que este medio de comunicación pues hoy está siendo claramente, para ellos, para ambos compañeros de escaño en el Congreso, lo que pasó es absolutamente normal. Bueno, no hace falta más respuesta, que lo vieron todos los segovianos y todas las segovianas, porque no fueron eso, sino eran insultos al presidente del gobierno cuando hablaba, insultos a la portavoz del Grupo Socialista cuando hablaba. No era solo relacionado con ese tema. Por lo tanto, moderación. Yo les pediría moderación, porque los intereses de los segovianos y de nuestro país están en eso, en la moderación, para conseguir los mejores logros. Sí, permítanme, y por supuesto que intervienen ahora. ¿Usted sintió en algún momento, se sintió cómodo con algunas de las respuestas o con alguna de las intervenciones parlamentarias? A mí no me gustaron para nada ni la intervención de Bildu, ni la intervención del segundo día de la responsable Esquerra Republicana. No me gustaron para nada. Lo he dicho en mis redes sociales en el instante. Y hoy lo digo otra vez públicamente por quinta o sexta o séptima vez. Claro que no me gustaran, pero en nuestro Estado de Derecho, en nuestra democracia, hay una cosa que se llama Parlamento, en la que cuando hay un interlocutor hablando que es votado, como los demás, por una serie de ciudadanía, pues te pueden gustar, no te pueden gustar. A mí tampoco me gustó la intervención del señor Casado, ni las amenazas del señor Abascal, para nada. Pero bueno, se respeta y desde luego pues tienes oportunidades de manifestar tu opinión. Y otra cuestión para ustedes también, que ya van a tener la palabra en breve. El rey decide que tiene que formar gobierno Pedro Sánchez. La aritmética parlamentaria es la aritmética parlamentaria. ¿Había otras opciones de gobierno? Quiero continuar un poco con lo que comentaba el señor Acebes. Evidentemente, si aquí nadie dijo ni nadie ha dicho nada de que el debate o la exposición del señor Sánchez fuera bronca o no fuera bronca, nadie lo ha comentado. Es más, hubo respeto. Hubo unas condiciones, hombre, como cuando interviene cualquier ponente que interviene en el Estado, pues siempre se oye algunas cosas, pero hubo un respeto básico y fundamental. El problema, y lo vuelvo a insistir, no se produjo con el momento de la intervención del señor Sánchez, se produjo cuando intervinieron distintos representantes de distintas fuerzas políticas que ya se han dicho expresamente aquí, RC, Bildu, por parte también del PNV, por parte del JPSCAT, es decir, distintos partidos políticos, que lo que dijeron allí fue muy grave. Se llamó la atención a la propia presidenta del Congreso para que no permitiera, porque una cosa, y lo veremos si Dios quiere, una cosa es que se pueda expresar libremente ahí lo que uno quiera, y otra cosa es que se esté insultando a las personas. Cuando se insulta a las personas o a unas instituciones o a los que representan las instituciones del pueblo español, eso no se debe consentir mínimamente por la presidenta del Congreso, y desde luego muchísimamente, y es clamorosamente denigrante, es que quien está queriendo ser investido guarde un silencio atronador. Sí, porque ese silencio suyo de no decir nadie o nada a los que iban a apoyarle, eso es dolorosísimo, dolorosísimo ver cómo lo que importa, lo que sugiere de ese silencio es que lo que va buscando es el voto favorable y no el interés de los españoles y del interés fundamental del pueblo español. Según, bueno, le dejo si quiere, si no tengo ningún inconveniente. No, en cuanto a la otra pregunta que hacía usted, bueno, yo creo que el rey, evidentemente, designó a quien correspondía. El nombramiento del señor Sánchez es absolutamente legal y legítimo, porque esto es por ley de mayorías. Ahí tuvo más votos síes que noes, y nadie, desde luego, lo está discutiendo. A partir de ahí hablaremos en qué situación actúa este gobierno, y luego me imagino que entraremos en algún debate o en alguna conversación de lo que es el gobierno, en qué condiciones ha formado el gobierno y para lo que va a servir el gobierno. Rodrigo Jiménez. Sí, varias cosas. Alguna puntualización con respecto a lo que ha dicho el señor Acebes. Me hace gracia que utilice la palabra mentir,
cuando el gobierno que tenemos hoy en día es el matrimonio entre la mentira y la traición. Todo lo que dijo Pedro Sánchez que no haría, lo ha hecho. Pablo Iglesias, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. O sea, exactamente lo mismo. Con respecto a las amenazas que dices esto es que... la mentira. Sí, con medio de comunicación en nuestro país, a tu líder, con respecto, información falsa. Bueno, por poner un vídeo en redes sociales diciendo que habíamos aplaudido los diputados socialistas a Bildu. Falso. Aplaudimos a la presidenta del Congreso su intervención. O sea, aquí está la palabra. Si todos lo pueden ver. Con respecto a las amenazas que dijo mi presidente, me gustaría que me relatara y me dijera cuáles son, porque lo único que dijo el último día fue, que además tiene toda la razón, es que aquellas violaciones en manada, él simplemente las relató y dijo, ¿dónde están las manifestaciones? ¿Dónde están las manifestaciones? ¿Dónde están esas feministas que no han salido a la calle? Y por último, con la pregunta que lanzabas, Aurelio, yo creo que sí que había más posibilidades. Evidentemente, claro que las había. Yo creo que, y además mucha gente nos lo dice por la calle, en Segovia, por donde solemos estar, y nos dicen que a todo el mundo le hubiera gustado, a lo mejor, un pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista, y la gente lo hubiera visto muy bien, porque además son dos partidos que son constitucionalistas. Es que lo que hemos visto en el Congreso con respecto a ERC, EH Bildu, que por cierto, dice el señor Acebes que no tiene ningún acuerdo. Bueno, no tiene ningún acuerdo, pero el señor Simancas se reunió con la portavoz de EH Bildu. Ustedes no quisieron. Ustedes no quisieron. Bueno, y también hemos visto cómo el pasado fin de semana se han manifestado Podemos con EH Bildu, con Comisiones Obreras, UGT, a favor de los presos de ETA. Este es el gobierno que tenemos actualmente. Y yo creo que sí que había otras opciones. Nosotros ahora, desde luego, tenemos una posición frontal y total contra el gobierno del Frente Popular. Y por supuesto, si hubiese sido un pacto entre el Partido Socialista, el Partido Popular, incluso Ciudadanos, hubiéramos hecho una posición leal. Nosotros vamos a hacer un triple frente. Uno, desde luego, una posición total y frontal, como he repetido. Dos, recurriremos a la jurisdicción e iniciaremos todas las demandas legislativas y jurídicas que estén en nuestra mano para demandar o presentar los recursos que consideremos que debemos hacer. Y tercero, por supuesto, tomaremos la calle e iremos a manifestarnos cuantas veces sea necesario. Muchas gracias. Pues a partir de este momento vamos a dejar un espacio para la publicidad y volvemos enseguida. Continuamos en Enfoque de Actualidad. Estamos hablando de la legislatura que ha comenzado y ahora toca hablar del gobierno que se acaba de crear, no sin polémica, el primer gobierno de coalición en España, por un lado por el número de vicepresidentes y por el número de ministros, y por otro lado por unas decisiones, no solo la subida de pensiones a las que hacía referencia el diputado socialista José Luis Acebes, sino la decisión de nombrar a la exministra de Justicia como fiscal general del Estado. ¿Tienen ustedes servida la pregunta? Bueno, pues yo creo que hoy es un día para hablar casi no solo del coste que va a suponer los 22, mejor dicho, los 20, las 4 vicepresidencias y los ministerios, que 22 exactamente, porque es el doble de asesores que tuvo Mariano Rajoy. Es decir, el coste aproximadamente salía en un periódico que es aproximadamente de unos 5 millones que le va a costar a la población. Es decir, si lo multiplicamos por 4 años serán unos 20 millones de euros. Esto lo digo para que la gente lo entienda. Y con respecto al nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general, pues hombre, aquí yo creo que hay mucho que decir, la verdad. Dolores Delgado, que fue la que se reunió con Villarejo y la que dijo cosas como que Marlaska era un maricón, o como que ella sabía que había unos miembros del Tribunal Supremo que habían estado con menores y ni siquiera lo denunció. Pero lo curioso es que hoy tenemos a Meritxell Batet, que es presidenta del Congreso. Resulta que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, es
es el ministro de Justicia, que es pareja de Meritxell Batet. Dolores Delgado deja el Ministerio de Justicia y la nombra fiscal general del Estado. Resulta que aparece Baltasar Garzón, que en su día fue pareja de Dolores Delgado, que es el abogado de Evo Morales. Evo Morales, que curiosamente financia ilegalmente, que se demostrará, con 1,8 millones de... Con 1,8... Como se hizo Irán a vosotros cuando fuiste como partido, lo mismo, ¿no? Escucha, con 1,8 millones a Podemos. Y resulta que Podemos está... Quien representa es Pablo Iglesias. Y de Pablo Iglesias tenemos que está de ministra de Igualdad a Irene Montero. ¿No les parece a ustedes que esto parece el clan de los Sánchez? Parece más de una trama organizada que de otra cosa, con sinceridad. Y hablando de Irán, qué curioso, no sé cómo puede decir eso Aceves de Irán, cuando Echenique ha dicho, bueno, es vuestro socio, forma parte del gobierno y está forma parte del gobierno. Y recordemos que en Irán es una república, y en Irán en los últimos 5 años, 41.000 niñas de 10 a 14 años han contraído matrimonio con hombres. El salario del hombre es 5 veces superior. Hay una marginación real y verdadera contra la mujer. Está realmente sometida. Y sin embargo, oye, Echenique 800.000 euros de lo más radical de Irán. Eso no es verdad. Echenique, fíjate cómo hablaba del tema de Irán. O como Garzón, que es el ministro de Consumo, decía que su ejemplo como política o como gobierno es el de Cuba. O sea, fíjense ustedes la que se ha montado alrededor de los ministerios, porque desde luego a mí sinceramente me parece que es un verdadero disparate y amiguismo, y desde luego de verdad parece una trama organizada. Bueno, por concretar son 22 ministros de derecho, porque de hecho hay otros 3 más. Está la fiscal general del Estado, que va a pasar a ser fiscal general del Gobierno. Está Iván Redondo, que aun no teniendo ministerio va a tener más fuerza que un propio ministerio. Y está la propia administradora de Radio y Televisión Española, Rosa María Mateo, que bueno, que va a ser de momento la 25 presidente o vicepresidenta del Gobierno de España. Pero lo más preocupante de este gobierno, para mí, lo más preocupante de este gobierno es que está, habiendo dicho que es legítimo, ilegal. Perdona un momento, que no he dicho, no he hablado todavía. En Televisión Española, acuérdate que siendo gobierno condenaron por manipulación. Que no te he intervenido para nada en tu exposición. Lo más grave de todo es que es un gobierno que está basado en la mentira. Y digo mentira con rotundidad, porque el presidente del gobierno, ya no en funciones, el señor Pedro Sánchez, convocó las anteriores elecciones porque dijo que no quería pactar ni con Podemos, porque no íbamos a dormir el 95% de los españoles, ni él tampoco, que no iba a pactar con los independentistas porque querían romper España, y que por supuesto no iba a pactar con Bildu, que eso no quería. Eso lo dijo. Por eso se convocaron estas elecciones. Y además, perdona un momento, y además lo dijo en campaña electoral, que no pactaría nunca con Podemos, que no pactaría con RC, y que por eso convocaba las elecciones. Y resulta que ahora con quien pacta es con ellos, con Podemos, con RC y con Bildu, que es el sustrato, el soporte, la base del actual gobierno que hay en estos momentos en España. Con lo cual, el gobierno actualmente está basado en una mentira, y una mentira sistémica, repetida hasta el extremo, antes de las elecciones, durante las elecciones y después de las elecciones. Y hablando del nuevo gobierno, el nuevo gobierno es muy preocupante, porque, hombre, están hablando de gasto social, que hay que invertir en gasto social, y resulta, ya enseñando papelitos, resulta que del gobierno del señor Rajoy, con 179 personas, asesores, ministros, secretarios de Estado, pasamos a 260, 260, que no son 20 millones, sino son 24 millones más de gasto, de gasto simplemente por una estructura, y ojo, de momento la estructura mínima, veremos hasta dónde llegan. Es decir, son 260 frente a 179.
asesores. Estamos hablando de 24 millones de euros más de gasto de estructura. Pero por otro lado, es el más grande de Europa. El más grande de Europa. No hay en Europa ni un gobierno tan grande como esto. Y ya, por rematar ese tema, resulta que hemos tenido que acudir, y lo vimos ayer, como una ministra que desempeñaba una labor en un ministerio ha tenido que repartir su cartera entre 3 ministerios. Es decir, ha ido repartiendo su cartera en tres nuevos ministerios. Con lo cual, han desgajado un ministerio en 3. Pongo un ejemplo. El ministerio de... ¿cómo se llama? De consumo, el de Alberto Garzón. Consumo. El de consumo. 13,7 millones de presupuesto. Si miras los presupuestos de 2008, que son los que están en vigor, 13,7 millones de presupuesto para un ministerio. Pero ojo, la previsión, según el propio gobierno, es que lo van a tener que incrementar a 25 millones para dar cabida a los distintos asesores. Esto realmente es muy preocupante. Y simplemente ya digo, y ya he dicho todo esto, pero digo una cosa en favor del gobierno. Hay un ministro que es el ministro de Seguridad Social, que ha sido el presidente de la AIREF, que, ojo, ha dicho sistemáticamente y además con una honradez importantísima que su idea es la jubilación llegar hasta los 67 años. La jubilación debería pasar de 65 a 67 años. Y además que el módulo para el cómputo de la pensión tenía que pasar de 25 a 35 años. Me gustaría saber qué va a pensar, qué va a opinar los ciudadanos y qué decisiones va a tomar ahora que es responsable de un ministerio con las propias palabras, porque evidentemente se le pueden volver en contra y no espero que siga haciendo lo que es su jefe, es decir, el presidente del gobierno, donde digo. Señor Aceves, tiene varios frentes abiertos. Sí, la verdad que... Me gustaría que concretase lo de si es un gobierno caro. Y luego, otro apunte. Hoy es polémica también que el Consejo de Ministros se celebre los martes. La derecha lo ha criticado porque eso puede entorpecer el control del gobierno en las Cortes. Bueno, yo quiero empezar por decir que los segovianos están siendo conscientes de del nivel político, ¿no? Cuando no se tiene claramente ni posición de país, cuando no se tiene claro la línea de ruta, pues solo queda pues el discurso fácil de la crítica, todo en contra, todo nos parece mal, sin mirarse en el ombligo, ¿no? Por ejemplo, ¿y cuando el presidente del Constitucional paga cuota de militante al Partido Popular? Eso no iría en contra de todos los principios, por cierto. Esto es contrario al propio puesto de ejercer. Por lo tanto, mírense... Igual que la fiscal general del Estado. Sí, Pablo Iglesias dijo... No, no es militante del Partido Socialista. Pues, no lo es. No. Pero no si lo Pablo, es. Infórmese un poquito, no lo es. Mire, yo le digo una cosa, me gusta juzgar por la acción de gobierno. Pero hombre, que usted me hable de gastos y los 14 puestos de asesor que ha metido el señor Mañó con la Junta de Castilla y León para recuperar a muchos cargos del Partido Popular que se han quedado sin escaños. ¿Hablamos de ERE también en Andalucía? ¿Hablamos de ERE? ¿Hablamos de la Gürtel? No. ¿Hablamos de la Gürtel? ¿Del dinero que se van a casa? Estamos hablando del gobierno. Dinero a casa. Sí, pues sí. entonces no mezcle. No, es el que está mezclado. Le estoy diciendo claramente, usted no tiene ninguna credibilidad con la ciudadanía de Segovia para hablar de eso cuando la Junta de Castilla y León, vuelvo a repetir, 14 puestos sin pasar por la publicidad que da el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León. ¿Usted que ha pactado con Bildu y con el RC que quiere romper España? Yo no he pactado con Bildu, señor Postigo. Por mucho que lo repita, es falso. Vale. Y le vuelvo a repetir, ni me gusta su discurso y siempre, y lo dije, cosa que ustedes no, pero yo lo puse en mis redes sociales al instante, que no me haya gustado para nada el discurso. ¿Vale? Si no es el discurso, por lo tanto, que no hay pacto, señor Postigo. ¿Y usted qué pasa? Le saco también cuando el señor Maroto, que le ve usted muy a menudo, cuando pactaba con Bildu en Vitoria, cuando decía que era muy importante hablar con ellos y pactar con ellos. La doble vara de medir que tiene siempre el Partido Popular se les ha caído hace mucho tiempo. Hablará usted también la credibilidad, con los de Bildu, pues la credibilidad. Y tendrá que hablar claro que hablaré con ellos. Y con los de RC. Pues claro que hablaré. Que hablar está prohibido. No. Yo le estoy diciendo que pactó. El señor Maroto pactó en su ayuntamiento con Bildu. No habló, pactó. Y además, 200 veces el Parlamento Vasco, el Partido Popular y Bildu han coincidido en un debate.
No, eso no se acaba España, ¿no? Solo se acaba cuando el Partido Socialista intenta dar a este país estabilidad, gobierno, mirar por la clase trabajadora, por la clase media, poner en marcha políticas que necesita nuestro país. Ahí sí que se acaba España, ¿no? Ustedes se envuelven en la palabra España y dejan a los españoles tirados. Por lo tanto, lecciones ninguna. Mire, no es el gobierno en la historia de nuestro país que haya tenido más ministerios, no. Lo hubo un gobierno, el tercer gobierno de Adolfo Suárez. Y bueno, ¿qué quiere que le diga? Si lo que estamos haciendo es poner el foco en las políticas que necesita nuestro país. Y por primera vez, usted hablaba de consumo. ¿Sabe fundamentalmente que uno de los problemas, España es ahora mismo el país de Europa con mayores casos de ludopatía que existen? ¿No es necesario poner políticas cuando es necesario ayudar a la gente? Las 4 vicepresidencias del gobierno, ¿por qué? Porque lo que el presidente del gobierno, por activa y por pasiva, ha dicho a la ciudadanía que iban a ser los ejes de gobierno. Un gobierno, por cierto, capaz, con claro marcado carácter económico, con una solvencia a prueba de cualquiera. Bien, 4 vicepresidencias, ¿para qué? Reto económico y digital, vicepresidencia. Reto demográfico y... Veo que te tienes muy bien aprendida la lección. No, es que creo en ella. Te la has aprendido perfectamente. Creo en ella perfectamente. No la gusto. No la gusto. Pues yo sí, me parece muy bien que luchemos y vosotros acabaréis cambiando de discurso. Mira, es un interés. Porque si no, Jesús, acabaréis fagocitados por el que tienes al lado. Mira, o te modera el Partido Popular, porque ahora la centralidad en este país la tiene el Partido Socialista, un gobierno progresista de izquierdas, pero que atiende a la gente, y os moderáis y dejáis de decir chorradas. El clan de los constitucionalidad. El clan de los Sánchez. Mire, el clan de los Sánchez, Aceves. Señor el clan Rodrigo, de los Sánchez. 4 vicepresidencias, cuando una de las vicepresidencias, el mismo Pablo Iglesias Jiménez, estuvo sorprendido. Que sabemos que ustedes han vendido solo. Ustedes solo saben venir a decir. Ustedes solo han venido a ir contra el sistema. Además, ustedes solo han venido a ir contra la estabilidad. Ustedes solo han venido a poner en tela de juicio todo, si lo sabemos. Por lo tanto, lo que diga la ultraderecha es solo para eso. Para un mensaje común. Sí, sentido común. Ir contra la violencia de género. Sentido común. Ir contra lo que es un drama en nuestro país. Eso es sentido común. Criminalizar al hombre, eso es sentido común. Criminalizar al hombre es sentido común. Otra cosa, por cierto. No. Con todo esto que se está viendo, que se me ha olvidado antes y se me ha venido a la mente, si me lo permitís. Sí, el señor Jiménez ha pedido la palabra un par de veces. Es que... Muy breve, por favor. Tú no sé qué pensarás, Jesús, a ver qué te parece lo que voy a decir. Pero ¿no te parece al final todo como una especie de cortina de humo que está sucediendo? Es decir, se están generando demasiadas noticias para que se tape realmente uno de los problemas o uno de los casos de corrupción más grandes como ha sido los ERE de Andalucía. Es que se ha dejado de hablar de los ERE de Andalucía. Y es una auténtica barbaridad. A mí la sensación que me da con todo esto es que es toda una estrategia que están montando para precisamente evitar todo eso. Que hoy que estamos hablando de las vicepresidencias, de los ministros, toda una cortina de humo para precisamente ocultar uno de los mayores casos de corrupción. Con lo cual, señora Aceves, perdone, joder, de verdad, lecciones ustedes tampoco pueden dar, sinceramente. No pueden dar ninguna lección. Pues 140 años y haber soportado muchísimas presiones y seguimos en pie, seguimos gobernando, somos ahora mismo el partido que ocupa la centralidad de este país, el que va a solucionar, o vamos a poner desde luego todo nuestro énfasis en solucionar los problemas, y ustedes sigan por la misma línea. Todo en contra, todo contra los intereses de la gente, simplemente defendiendo hasta en sus manifestaciones, como hemos visto estos días, cantando el cara al sol. Sigan por esa línea. Eso no lo hemos hecho nosotros, eso es falso. Fueron unos señores que se pusieron ahí que no tienen nada que ver con vos. Eso lo hemos dicho. Eso no es verdad. Y te ruego que lo retires porque eso no es cierto. No lo voy a retirar porque yo lo he leído en los medios de comunicación. Bueno, pues eso no es cierto. Me gustaría avanzar, señor Postigo, muy breve, pero me gustaría avanzar y que me hablasen del acuerdo de gobierno, los 50 folios firmados entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, sobre todo en materia económica. Los empresarios han puesto la voz de alarma en el riesgo de que hay muchas medidas, decía el señor Aceves, en política social, pero pocas fórmulas para financiarlas. Empresarios autónomos, ya digo,
en cuanto se conoció el acuerdo, expresaron al menos su nerviosismo, su preocupación. Si le parece Sí, que si lo me defenda. permitís, Sí. yo he querido intervenir en este debate que han tenido tan agrio y tan fuerte, y yo he estado en el centro. Agradezco de verdad a Rodrigo Solís que me habéis dejado en el centro, porque efectivamente es la moderación en el Partido Popular y se ha podido ver clarísimamente. El bueno que va llegando ahí. La extrema izquierda, Bueno que va llegando. la extrema derecha. Bueno, la extrema derecha, la moderación. somos el partido del sentido común y de la extrema necesidad. Me habéis dejado. ¿No creen que se ha perdido el centro y la moderación en estos días en España, trasladándose un debate a la calle de enfrentamiento? ¿Existe el centro político en este momento? ¿Me permites que conteste primero a la Sí, es una pregunta inocente. de Juanjo? No, de inocente no tiene nada, eso requiere una gran parrafada. Estamos muy preocupados por el daño tremendo que se puede cometer con el programa social comunista del gobierno que actualmente ha formado el señor Sánchez. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? El presupuesto simplemente esbozado por el señor Sánchez en su investidura, y lo hemos podido ver en algunos medios de comunicación económicos, estaríamos hablando de 30.000 millones de euros de aumento de gastos. 30.000 millones, siendo o tirando muy por lo bajo. 30.000 millones. En condiciones normales, este año 2020, y ojo, no lo digo yo, que está en los medios de comunicación escritos del mundo económico y macroeconómico. En condiciones muy optimistas, los impuestos actuales del año 2020 podrían generar en torno a 5.000 millones de euros más de ingresos que con respecto al 2019. Con lo cual, habría ya inicialmente un déficit de 25.000 millones de euros. Claro, es un tema gravísimo. Es decir, que se intente que se intente iniciar una legislatura con una previsión inicial de 25.000 millones de euros es una auténtica locura. Y esos 25.000 millones no lo van a pagar, y no olvidémonos de demagogia, ni los que dicen que son los más ricos, porque con eso como mucho se va a sacar 80, 90 millones de euros, como mucho, porque esos 25.000 millones de euros los vamos a tener que pagar todos los ciudadanos españoles. Mira, todos, desde el que gana más al que gana un poco más, al que gana un poco más. Eliminación de autonomías. Perdona un momento. Sea breve, porque nos quedan 3 minutos. Entonces, claro, eso es una situación, a la pregunta que tú comentabas, que me parece realmente preocupante. Es decir, puede provocar una situación desgraciada para nuestro país, gravísima, como ya produjo en su momento el gobierno del señor Zapatero, y que, por desgracia, y lo digo así, por desgracia, nos tocó al Partido Popular solucionar a partir del año 11 con las elecciones, porque el fracaso económico del Partido Socialista anterior pues fue tremendo y llevó a la quiebra, como todos sabemos. En el mundo y Europa no había nada, ¿no? Estábamos fuera de todo, ¿verdad? Es que cuando contáis estas cosas, Jesús, ¿te crees que te estás dirigiendo a gente que no tiene ni idea, que no conoce, que no tiene... No, son datos. A mí me gusta cuantificar las cosas. Sí, bien, pero me gusta cuantificarlas. Tú acabas de hacer, ¿te gusta cuantificar? Bueno, pues no falsees la realidad. Tú estás hablando de que podrían costar 30.000 millones. No tengo esa cifra manejándola ahora mismo. Te la digo yo, pero está en 4 años. En los medios comunicados. En 4 años. Y a vosotros lo que os pasa es que cuando hablamos desde la izquierda, cuando hablamos de redistribución de la riqueza y que pague más que más tiene, es cuando empieza la voz de alarma. Sí, porque solo sabéis defender los intereses de los que más tienen. Solo sabéis defender los intereses de los que más tienen. Y hablamos cuando hemos subido ahora el salario mínimo interprofesional y resulta que se iban a acabar las empresas. Y hoy he conocido un dato económico muy interesante, como todos me imagino que lo habréis conocido, que es que cuando ha puesto en marcha el gobierno las subastas digamos relacionadas con la compra de deuda, etcétera, etcétera, se han disparado las previsiones por encima del escenario más positivo. Por lo tanto, dejar de contribuir a la ceremonia del enredo contra el país. Ser positivos. Este país tiene grandes oportunidades. Y también este país necesita un Partido Popular moderado, que pueda llegar a pactos de Estado, que podamos llegar a acuerdos. Hay uno muy importante ahora, un acuerdo constitucional de renovación del Consejo General del Poder Judicial, de renovación de Radio Televisión Española, de renovación del Defensor del Pueblo. Eso es el constitucionalismo.
sentarse a hablar, aunque no compartas ciertas cosas, y llegar a acuerdos. Pero y ¿quién, eso es pero lo ¿quién mejor. ha ofrecido los pactos de Eso es lo gobernabilidad? mejor. ¿Quién nos ha ofrecido? Pero- Pablo Casado al señor Sí. Sánchez. Y el señor Sánchez no ha querido ni bien ni mal, Sí, porque había el elegido, día de las había elecciones, elegido pidiendo, novia. el día 10 de noviembre por la noche, el señor García Egea pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez, ese mismo día, esos son los acuerdos de pactos de Estado, ¿Quién ha y elegido eso es la novia? manera de hacerlo. ¿Quién ha elegido novia? Pero si es que Tiempo, se os ha ido, Jesús, se os ha ido, y lo irás reconociendo con el tiempo, se os ha ido completamente de la mano de la radicalidad, y eso es contra los intereses de la ciudadanía. Rodrigo Jiménez. Yo, la verdad que me quedo asombrado con las cosas que dicen mis compañeros. Yo no sé dónde sacarán los datos, pero lo que sí que es cierto y que ha salido una noticia que dice el BBVA que si desde luego sube el salario mínimo interprofesional, se irán más de 50.000 personas En Portugal iba a acabar, y fíjate cómo va la economía portuguesa. Escucha, bueno, eso lo ha dicho el BBVA. Y además aquí estamos hablando de que el empleo no lo crean los políticos, lo crean los empresarios. Si lo que hay que hacer es aplicar el sentido común. El sentido común. Y vos lo que dice es una reducción de impuestos, y una reducción de las cotizaciones salariales. Porque el empresario está ya bastante asfixiado. Y de esto sé un poco, porque llevo dedicándome 20 años a asesorar a empresas y sé cómo están. Desde luego, el pacto que han hecho comunista con Podemos nos parece una auténtica barbaridad. Una auténtica barbaridad. Y desde luego, lo que sí que es un dato empírico, señora Acebes, lo que es un dato empírico es que cada vez que ha llegado el Partido Socialista al gobierno, que no me imagino ahora de la mano de un partido comunista, siempre se ha creado más paro, más pobreza y más miseria. Y esa es la realidad. Y con respecto a lo que decía, y con respecto y la economía española, los mejores años fueron con José Luis Rodríguez Zapatero. Por lo tanto, pero si estuvimos a punto, pero si eso lo viví yo, espera, eso lo viví yo. En el año 2010 estuvo a punto de hacer crack, que tuvo que salvar, hubo quiebra en mayo del 2010 de las cuentas públicas 2007, 2008 y 2009. Hubo superávit de las cuentas públicas. Decir cualquier cosa, hombre, hoy digo una cosa, mañana digo otra. Así habéis llegado al gobierno. Mintiendo. Te reto, si lo que es mentira. Mintiendo. No, perdona, Rodrigo. De verdad. Si lo que es mentira, tráelo mañana a televisión. Si hubo superávit de las cuentas públicas. Se lo traigo. No. Sí, te lo traigo. Ya verás cómo. Si eres tan valiente, mañana traigo a televisión. En mayo del 2010. Si nada más que hacéis estuvo a punto de quebrar el partido. No es verdad. Mensajes radicales. Estuvo a punto de quebrar. Nada más que antisistema. Es un dato empírico. No es verdad. No es verdad. Partido del sentido común. Aquí hemos llegado. Aurelio, muy buenas noches. Era como terminaba y no como empezaba. Efectivamente, era como terminaba y no como empezaba. Vamos a dejarle de trabajar unos meses, pero yo les emplazo a los 3 diputados por Segovia que la próxima vez que nos sentemos en esta mesa, dentro de unos meses, hablemos de los temas y los asuntos que le interesan de verdad también a los segovianos. Por supuesto que si ellos quieren estarán aquí. Muchísimas gracias, Rodrigo Jiménez. Muchísimas gracias. Un placer, encantado. Muchas gracias, José Luis Acebes. Muchas gracias, Aurelio, José Fernández. Y sobre todo, muchísimas gracias a todos ustedes por haber seguido este programa hoy y emplazarles hasta el próximo miércoles. Muy buenas noches.